Hola chicos, algunas aclaraciones sobre esta última actividad que hemos realizado, que fue analizar dos entrevistas, una a Leonardo Altamirano y otra al célebre lingüista holandés Van Dijk. El primero se preocupa, como muy bien ustedes lo han podido captar, por cómo llega a la sociedad el discurso judicial cuando se dan a conocer por los medios las sentencias, sobre todo cuando se trata de temas o casos fuertemente mediáticos. El planteo es que la sociedad tiene derecho a esa información, pero esa información muchas veces viene distorsionada, con un uso impropio de algunos términos para que la gente entienda, a lo mejor se cae en errores conceptuales o se producen falsas interpretaciones, muchas veces el discurso es sesgado, es decir, hay una transformación entre la sentencia original y cómo ésta llega con un formato determinado a la sociedad. Entonces, aplicando esta problemática, en esta problemática la teoría de Peirce, dijimos que para Peirce un signo son relaciones que se establecen entre tres elementos. El soporte material, ¿cuál sería en este caso si estamos hablando de la preocupación central de Altamirano? Es ya la sentencia pero en formato mediático. De ese signo estamos hablando, que es distinto a la sentencia original, ese documento extenso, estrictamente técnico, emanado directamente del juez. Acá estamos hablando de otro signo, de la información que contiene la sentencia, pero reformulada en un lenguaje mediático. Entonces estamos hablando de la nota periodística, de la explicación de determinado periodista, de una nota en la prensa escrita, en las redes sociales, en los medios de comunicación televisivos, etc. Ese es el soporte material, la redacción o el lenguaje verbal de un determinado periodista o cómo está plasmada esta información en un medio escrito, en un medio periodístico escrito. El asunto u objeto es el tema en sí, ese asesinato, ese caso y lo que ha resuelto la justicia. Y por otro lado, el interpretante es toda la serie de interpretaciones y lecturas que se hace de esto y las resonancias que esto tiene, el impacto que tiene en la sociedad. Es decir, ahí vemos propiamente la semiosis compleja y conflictiva. A eso apuntábamos con el análisis de la entrevista a Leonardo Altamirano. En los trabajos ustedes, algunos con más precisión que otros, han podido captar el problema, la preocupación de Altamirano, aunque por ahí la delimitación de los elementos, según Peirce, por ahí en algunos trabajos ha faltado un poquito de precisión. Rescato dos ejemplos muy valiosos que ustedes pusieron en los trabajos. Por ejemplo, cuando hay un grupo que planteó claramente que difiere mucho la presentación de estos temas cuando se trata de un medio oficialista o un medio opositor. Como también lo habíamos planteado en videos anteriores, ¿no? Los agentes sociales que producen discursos lo hacen desde un rol determinado y gestionan justamente ese rol. Cuando un medio periodístico, que es, por ejemplo, opositor y quiere, remarcar la inseguridad que reina en el país, bueno, este tipo de noticias, la manera de presentar las resoluciones de la justicia van a ser acentuadas de una manera muy diferente a cómo lo va a hacer un medio oficialista, por ejemplo. Y otro ejemplo que me pareció muy oportuno, que ustedes lo mencionaron, es que fue también un caso que conmocionó a la sociedad y que generó toda una serie de repudios a nivel social, es cuando una sentencia incluía una resolución, la expresión desahogo sexual, y todo, la ciudadanía en general salió a repudiar esta expresión, como que daba a entender que se justificaba la violación. El medio que fue canal de transmisión de esa información a la sociedad no tuvo,
las estrategias necesarias para hacer ver que esa expresión no contenía, jurídicamente hablando, una defensa de la violación. Entonces, bueno, faltó eso, faltó esa aclaración. Pero por otro lado nos podríamos preguntar por qué el discurso jurídico, duro, técnico, teórico, sigue sosteniendo ese tipo de expresiones que a la sociedad le suenan tan mal o le significan algo tan negativo. Entonces también esta cuestión del discurso jurídico bajo el formato mediático nos lleva también a plantear, ¿no será que el discurso jurídico como tal también debe reformularse para que ya sea en sí mismo más viable y más amigable, digamos, con la comprensión del vulgo o del ciudadano común, ¿no? Entonces me pareció que este ejemplo nos ayuda también a seguir reflexionando sobre la problemática. Y por otro lado, la entrevista de Van Dijk, que hace tanta referencia a las élites intelectuales que en una sociedad ejercen poder y que influyen tanto con su discurso, ¿no? Él da el ejemplo de cuando ciertos grupos se refieren al aluvión inmigratorio, estamos hablando de algo despectivo, de un oleaje, de algo que se nos viene encima. Esa metáfora no es inocente. Bueno, así podemos aplicar esto a la élite intelectual, en este caso el periodismo, que ejerce poder en los medios y que interviene en esta temática tan sensible para la sociedad como es el campo jurídico, sobre el cual el ciudadano común tiene muy pocas herramientas. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el campo económico, cuando nos tiran números, porcentajes, índices, no entendemos nada y por ahí terminamos confiando en un medio y desconfiando de otro. Entonces, bueno, estas élites intelectuales y ustedes como profesionales, futuros profesionales del derecho, también se tienen que cuestionar esto, ¿no? Ustedes van a ejercer poder siendo administradores de la justicia, pero también ejercemos poder cuando comuniquen sus resoluciones. ¿Cómo va a entender esto la sociedad? ¿Qué va a captar y qué otros signos se van a generar en torno a esto? Entonces, bueno, este es un poco lo que quiere aportar la sociosemiótica al derecho. El derecho, que no puede estar encriptado en sí mismo, tiene que llegar a la sociedad porque la sociedad tiene derecho a conocer los resultados y a conocer lo que la justicia ha determinado, y en ese paso, ¿no?, de un discurso técnico a un discurso más vulgar, pero que no tiene que estar distorsionado, ahí nosotros también ejercemos poder. También esto nos problematiza acerca de lo que siente la ciudadanía sobre la justicia. Está muy deteriorada la imagen de los que integran, digamos, las grandes autoridades a nivel justicia. La sociedad siente que la justicia ya no existe, que la justicia es un péndulo que se mueve de acuerdo al gobierno de turno, que las cuestiones están muy oscuras, muy ocultas. Entonces, bueno, cómo comunicamos lo que resolvemos es también algo muy importante y que tiene que ver también con una cuestión ética, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quisiera que rescatemos de estos trabajos, más allá de la precisión teórica a nivel semiótico, sino comprender, ¿no?, que la semiótica con sus herramientas analíticas pone al desnudo problemáticas muy profundas de esta relación, ¿no?, de la justicia con la sociedad.